que tiene que ver, fíjense ustedes, en la Universidad de Arizona, la que está aquí en Tucson y que es una de las mejores tal vez del mundo, dice su doctorado es en estudios culturales y cine latinoamericano. Así que vamos a hablar de dos cosas muy importantes que tienen que ver con, por una parte, el cine, que es un arte, pero al mismo tiempo es una expresión, es una manera de expresarte. Y cuando el cine está bien hecho, puede ser hasta una situación de denuncia. Si usted ve la película El Infierno, por ejemplo, de Luis Estrada, es un reflejo muy claro del momento histórico que está viviendo México. Tal vez en 30 años mucha gente no entienda cómo estaba esto de la película del infierno, como nos sucede cuando vemos tal vez películas de la época de Pedro Infante o Los Gavilanes con Jorge Negrete, o veamos tal vez aquellas películas de Joaquín Pardavé, que no entendíamos por qué funcionaban así las familias. Es que así era México, así era como un retratito en ese momento de algunas de las familias, en su mayoría así funcionaban. También El Infierno refleja ese México, pero tenemos aquí al doctor Guillermo Martínez Sotelo. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué larga de introducción, ¿no? Qué larga de introducción, pero tenía que poner en contexto más o menos qué es lo que haces. Guillermo, pues qué gusto tenerte aquí. Tú eres de Pitiquito y tienes un doctorado. Me dices que eres licenciado en letras, en filosofía y letras. En letras hispánicas, sí, era lo que se llamaba filosofía y letras antes. Cambia el nombre de la carrera. Técnicamente es lo mismo, por la Universidad de Sonora. Después emigré a los Estados Unidos a hacer la maestría en literatura también. Entonces la base de mi educación es en literatura, y después en el doctorado decidí especializarme en estudios culturales con especialidad en cine latinoamericano. Y en tu introducción me llama la atención, dices, cuando el cine está bien hecho sirve como denuncia, y le digo a mis alumnos, porque soy profesor ahora en los Estados Unidos, en la University of Central Oklahoma, Universidad Central de Oklahoma, tengo 5 años allá, y les digo a los muchachos, y cuando está mal hecho el cine también. Cuando está mal hecho el cine también, bueno, también sirve para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos quiere decir, por qué está hecho de tal o cual manera. Sí, el cine como tal, pues es una expresión, es una manera, cuando está bien hecho. Sí, y yo prefiero el cine bien hecho que el mal hecho. Por ejemplo, a mí una película de Derbez no me dice nada, pero bueno, sí me dice algo, me dice que no debo gastar mi dinero. Pero hay mucha gente que lo defiende y les gusta, ¿no? Pero a mí no, a mí la verdad el cine de ese señor no. Pero tú tienes una especialidad que es el cine chileno, ¿no? El cine chileno, y me llamó mucho la atención, ¿por qué Chile? O sea, ¿por qué Chile? O sea, es un país muy pequeñito, es un país que tiene, pues, la verdad, muy poca influencia de mi punto de vista sobre el resto de Latinoamérica, salvo por la dictadura tan asquerosa, tan sucia, tan dura que sufrieron con Pinochet, ¿no? Sí, claro. Es efectivamente una de las dictaduras militares más horrendas, más fuertes que ha sufrido Latinoamérica, a la par con la junta militar de Argentina y la de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Chile tuvo la de Augusto Pinochet de 1973 a 1989, aunque técnicamente cuando viene el plebiscito, él deja de ser presidente, pero se autodenomina jefe de las fuerzas militares hasta 1995, casi cuando sale exiliado a España. Pero ¿a España o Inglaterra? No me acuerdo. Sale primero a Inglaterra, después a España, donde le hacen juicio. Le quieren hacer un juicio, ¿no? Se lo hacen, lo encuentran culpable, pero muere de causas naturales ya en España. Nunca lo extraditan o lo devuelven repatrian a Chile. Nunca vuelve, ¿no? A repatriado. ¿Sus restos están allá en Chile? No estoy seguro. Creo que sí, los restos los repatrian a Chile, y creo... sí, los repatrian a Chile y está enterrado en Valparaíso, que es su ciudad natal. Ah, mira.
De ahí de Valparaíso es. Uh-huh. Sí, y de ahí nace mi duda y mi investigación. Tuve la oportunidad de vivir en el 2010 en Viña del Mar, Valparaíso, que los divide realmente una calle, y empecé a investigar, empecé a ver más cine chileno a fondo, y encontré muchas similitudes, sobre todo en el desarrollo de los sistemas económicos chileno y mexicano. Que de hecho uno de los éxitos o milagros chilenos fue este programa que adoptaron de solidaridad, si no me equivoco, de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y es que, al igual que en México, como tuvimos los tecnócratas aquí en los 90s, los chilenos en los 70s tuvieron lo que ellos llamaron los Chicago Boys, que fueron una serie de políticos que educaron en la Universidad de Chicago con el profesor que se llamaba Milton Friedman, que fue el padre del neoliberalismo. Del neoliberalismo. Sí, claro, Milton Friedman. Y él y este grupo este grupo de estudiantes que después se convirtieron en políticos fueron parte del gabinete de Pinochet e implementaron el neoliberalismo antes que en Estados Unidos y antes que en el resto de Latinoamérica. Fue una caja de Petri Chile para experimentar cómo el neoliberalismo iba a afectar realmente a los países. ¿Por qué te interesaste en el cine chileno para hacer como un estudio y un paralelismo o una comparación entre México y Chile? Empecé a ver, después cuando empecé a ver más cine chileno local, empecé a ver paralelismos entre el cine chileno postdictatorial. Después de la caída de Pinochet, empecé a ver que en la década de los 90s empezaba a ver películas que volteaban a ver la época de Pinochet, así como después de la caída del priorato, de la salida del priorato, con la apertura que empezaba a ver a partir de la ley de Herodes, por ejemplo, que aunque se graba en 1999, ¿sí? ya veía venir la caída del PRI. Que la trataron de censurar, ¿no? La trataron de detener en aquel momento y decir, no, que no salga al aire porque puede crearle pues problemas al sistema, ¿no? Y sí, de hecho trataron de hacerlo, no se pudo y crea un efecto avalancha en el cine que viene después con El Infierno, con Cementerio de Papel, El Violín, El Conejo en la Luna, todas estas películas que son fuertemente críticas de la época del PRI, la Guerra Sucia. Ajá. Y yo platicando contigo te decía que en los 80s hubo mucho cine como muy oscuro, y en los 70s hubo también cine muy oscuro que trataba temas sobre corrupción, sobre políticos, sobre esto, sobre el otro, pero que no era, digamos, comercial, sino que tenías que ir al cine y vivirlo, ¿no? Sí, y realmente hasta la fecha mucho de ese cine, sobre todo en México, el que es muy crítico del sistema, películas como El Violín, películas como Güeros, tal vez, ganan premios, se pasean por festivales, ganan Osos de Berlín, las mencionan en los Goyas, pero no tienen ese éxito en el cine. Sí. No, el público no las apoya en la taquilla, prefieren películas como Nosotros los Nobles, por ejemplo, que es una de las películas más taquilleras, si no la más taquillera en la historia. Pero muy frívolas, ¿no? Muy frívolas. Yo respeto todos los gustos, pero eso no deja de ser una frivolidad. Películas bien hechas cinemáticamente, buenas producciones, pero que te dejan realmente poco en cuanto a crítica social, vaya. Y como que a eso a nadie le importa, porque Guillermo, yo he visto a la gente ir a esa cosa del Latin Lover, ¿cómo se llama? How to be a Latin Lover, cómo ser un Latin Lover, sí. O sea, y la gente va a eso, y ahora la última que se llama Overboard, Hombre al Agua. Que yo la vi en 1987, la película esa, la original. Patrick Swayze y Goldie Hawn. Sí, pero no era Patrick Swayze. Kurt Russell. Ajá, Kurt Russell era el protagonista. Y de hecho, ahí se conocieron y se casaron y siguen siendo pareja. Son parejas, sí. Y es una película genial. Nomás que yo no entiendo por qué ponen a Derbez, o sea. Bueno, ahora. Y estas son de las dos cosas para que nos sirve el cine, ¿no? El cine es entretenimiento. ¿Es entretenimiento o es crítica social? Ahora, en Estados Unidos, de hecho,
Y voy a dar una plática, me invitaron a dar una plática en un college local ahí en Oklahoma el 14 de septiembre. Y voy a hablar de la representación de los latinos históricamente en el cine. En el cine y la televisión, un poco cómo ha venido cambiando, cómo de ser los sirvientes y en los 70s, 80s. Como los negros. Y ser los cholos en los 90s, sí. Ladrones. Ahora, en esta de Overboard, por ejemplo, Derbez ya pasa a ser el millonario que pierde la memoria, aunque trabaja en la construcción en la película, recupera la memoria y es el millonario en la película. Derbez es el productor de esta película. Claro, pues de otra manera no lo contratarían. Entonces, películas como Overboard, películas como Sin Instrucciones, creo que la tradujeron en español, Instructions Not Included. No, ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se llama en español? La cochinada esa. No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Cantinflas, que tuvo buena distribución. Qué buen actor es este Oscar. ¿Cómo se apellida? El español. Maejada. Sí, ¿cómo se llama? Que le hace de papá Luis Miguel. El Luisito Rey, que estuvo en exitazo. Es una actorazazazazazazo. Si puedes buscarlo en la película española donde hace Pez, es un actor, es la vida de un cantante de flamenco que muere de cáncer. Es buenísima, una de las primeras que vi de él. Pero mi punto es que Derbez, al entrar al mercado estadounidense, lo que sí hace es que le ofrece al público latino espacios que no había tenido el público latino, espacios públicos a los que no había podido acceder. Y esas representaciones para los hispanos en los Estados Unidos sí son importantes. Son logros, ¿verdad? Son logros muy importantes, claro. Y yo, por ejemplo, fui a ver la de Sin Instrucciones o la primera. Sí. Y sí me movió un poquito ver señores de 45, 50 años con su ropa de trabajo, algunos que habían salido en Estados Unidos, en Estados Unidos, claro. En el cine. Sí. La película, otra vez, una frivolidad, no es buena, pero sí te toca ciertas fibras ver señores que no hablan inglés y que van al cine por primera vez, que no saben bien cómo comportarse. Porque no tenían un motivo para ir. No tienen un motivo para ir. Entonces, esa invasión entrecomillada, ¿no? Por primera vez del espacio público es importante. Ahora dime, ahorita hablábamos de Chile, con un país que pues tuvo una represión increíble, abiertamente una dictadura represiva, asesina, violenta. Hay un documental que no lleva palabras, o sea, no lleva narración ni nada, y es toda la dictadura del señor Pinochet en sus años más represivos. ¿Por qué compararla con este México que también tiene un lado, digamos, oscuro y callado, antes del 68 y después con la Guerra Sucia que se le llamó? Pero México, cuando se lanza en los 90s, después del ejército zapatista, y que mucha gente se sorprendió porque había guerrilla en México, resulta que teníamos 17, por lo menos 17 grupos guerrilleros en México, y en México hay guerrilla. Actualmente hay guerrilla, nomás que no se difunde, no se sabe, no se conocen sus posturas. ¿Por qué hacer este comparativo del Chile con México también en ese lado oscuro? Y creo que conforme fui estudiando, me fui entrando yo en mi maestría y en el doctorado, me fui dando más cuenta de esa lucha intestina en México. Me fui dando perdón, quítale el audio, por favor. Adelante. Me fui dando cuenta de la lucha interna que México había sufrido, sobre todo en el centro, sobre todo en el sur. Tal vez en el norte de México, nuestra propia cercanía con los Estados Unidos, nuestra propia lejanía nos ha exentado un poco de esas luchas. A veces sí, que en México, que en el norte, que en Chihuahua, que en Sonora, que la revolución fue hace 120 años, ¿no? La revolución terminó,
Pero en lugares como en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, la lucha siguió. La lucha siguió en los 50s, en los 60s, en los 70s. En Morelos. En Morelos. En todos estos lugares, mucha gente Sinaloa, no dejó de pelear. Ajá. Y de eso me fui dando cuenta conforme fui estudiando, conforme fui creciendo. Y creo que mi intentona de comparación es ver si en Chile hubo esa represión, y esa represión se ve representada en su cine, y en México hay un cine que representa la represión, es porque el gobierno es igual de represivo. Y la comparación es, si hay cines similares, es porque los gobiernos son igual de represivos. La única diferencia es que un gobierno fue dictadura militar y el otro es dictadura civil. Un gobierno está representado por el ejército y el otro solamente por un partido político que fue cambiando de presidentes. Tú que conoces, me imagino que has estado en Chile, has estado en Argentina, esos países que tuvieron dictadura. Uruguay creo que también tuvo, Paraguay tuvo dictadura, Brasil tuvo dictadura, Venezuela tuvo dictadura militar. Tú que has estado en esos países y que realmente vivieron un socialismo, y ahora que estaban las campañas hace poco menos de un mes y decían, México, si gana Andrés Manuel, va a ser socialista, va a ser comunista, y la gente se imaginaba así que iban a cambiar la bandera de los 3 colores por así tal vez una roja con una estrella amarilla en medio. ¿Qué nos puedes decir, o sea, de tu punto de vista, y que has analizado y que eres un sociólogo también incluido en tu carrera, qué nos puedes decir, cómo ves el gobierno, cómo crees que va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que mucha gente lo ve como un socialismo, pero que realmente dista mucho de serlo, de mi punto de vista? No, decir que soy sociólogo es un estirón, ¿no? Pero he tenido oportunidad de estudiar esos gobiernos y esas sociedades, y he tenido oportunidad de platicar con españoles también que vivieron una dictadura franquista también. Sí, brutal. El gobierno de López Obrador no, el socialismo es tener los medios de producción, ni siquiera se supone que sean del gobierno, se supone que son del pueblo y el pueblo los maneja. Creo que va a ser un gobierno que va a tomar medidas populistas, porque es de izquierdas, pero creo que va a ser una izquierda moderada. Va a ser una izquierda moderada porque tanto la sociedad como los intereses privados en México, como la forma que el capitalismo se ha desarrollado en México, ha evolucionado lo suficiente y tiene los intereses y los tratados con otros países lo suficientemente desarrollados para que siga trabajando de una manera de como ha venido trabajando y desarrollándose en los últimos años. De que va a haber cambios, creo que va a haber cambios, como espero que va a ser un gobierno mucho más austero, por ejemplo. Va a ser un gobierno, creo, más austero en el gasto de los políticos, en el gasto externo. Creo que por ahí van a empezar las medidas de austeridad. ¿Pero eso es bueno o malo? Espero que sea bueno para el país. Espero que sea bueno para el grueso de la población y sobre todo para la diferencia entre clases sociales. Espero que sea bueno para todos. ¿Cuántos años tienes fuera de México? 12 años. Venía sacando cuentos 12. Ahorita, pero tengo 12 años fuera de México. 12 años. ¿Y qué edad tienes? 35. Cumplo 36. Prácticamente andas pues te has pasado una mitad de tu vida por allá. Digamos tu vida muy, muy consciente, ¿verdad? Aunque ¿cuántos años estuve en Tucson? 7, que realmente es como el norte de Sonora, Tucson. Yo siempre he dicho, Sonora empieza en Tucson. Sonora empieza en Tucson, sí. Que fue todo mi doctorado, aunque sí, estar en Tucson es estar en sí, fuera de México, pero es estar muy cerca. Es como tener a gringos que uno ve aquí como turistas, pero los ves ahí pues ya como... ¿Notas el racismo a partir de Donald Trump? Sí. ¿Verdad que se nota mucho? Sí, ¿verdad? Sí. Lo notas en los medios de comunicación, lo notas en la gente, en la calle. Tú mismo te notas más reticente hacia las personas.
Nosotros, yo estoy casado con mi esposa, es de Sonora también. Y nuestro hijo sí nació en Oklahoma y está muy chiquito, todavía no es consciente, tiene 2 años y medio, no es consciente de nada, de muchas cosas, lo bueno. Pero sí, hemos tenido suerte de no tener ningún disgusto personal, así uno a uno. Pero sí hemos notado retenes, por ejemplo, que hay en Nuevo México, que no estaban abiertos, ahora están abiertos cuando hemos manejado, las personas tensas, trato con alumnos yo mexicoamericanos, también más tensos, las opiniones más a flor de piel de todo el mundo, o sea, de que se nota, ¿verdad? Se nota. Sí, y yo he estado en un par de ocasiones en Estados Unidos últimamente, después de Donald Trump, y he notado eso, o sea, a mí me vale, pues yo voy a trabajar o voy de visita o lo que sea, pero sí digo, qué difícil debe estar para los mexicanos o la gente que no es güerita estar aquí en Estados Unidos, porque si eres güerito pero mexicano, o sea, si no eres güerito color Brad Pitt, no te va a ir bien, o sea, te van a tratar mal, porque no, el problema no es el color, el problema es cultural, y tú tienes una especialidad en eso. Sí, no, y es difícil para los que están en contra de Trump, del color que sean también, sí. Porque si expresan su opinión abiertamente, el political correctness, la corrección política ya sí. ha quedado fuera de la ecuación casi, ya todo el mundo trae su opinión muy encima de la manga y la sacan a la menor provocación. Y eso es un poco problemático. Hablando de cine, ¿a ti qué ves en el futuro del cine mexicano? Ahora, ¿vamos a volvernos más frívolos o si vamos a tener un cine crítico? ¿Ya viste la película que se llama La Bestia, la Bestia Nocturna o algo así? No sé cómo. No he tenido oportunidad. Pero si sabes cuál te me refiero. No, porque he estado siguiendo mucho a un director chileno que se llama Nicolás López. Ajá. Y ha estado vendiéndole los derechos a unos productores mexicanos que han hecho las versiones mexicanas de Qué pena tu vida, Qué pena tu vida y la de Sin filtro, y que son películas cómicas más frívolas. Sí. Entonces esas las he estado siguiendo porque he estado siguiendo a este director chileno. Siempre hay creo, esta es una opinión personal por lo que he estudiado históricamente, que siempre hay de los dos tipos de cines. Que hay un cine cómico, frívolo, que nos ayuda a desconectarnos, y que hay el cine crítico siempre existe, siempre tiene que existir porque es una herramienta. Los directores críticos, los directores que están en contra del sistema, van a usar el cine. Y el nuevo cine que está viviéndose, este cine de Netflix, que ya no está en las salas, pero que es genial. No sé si viste. Es una película muy cruda, que nomás, de esas películas que nomás vas a ver una vez en tu vida, la segunda vez ya no recomendable emocionalmente. Una que se llama Beast Without Country, algo así se llama. Sí. ¿La viste? Sí, con este actor africano muy bueno. No, deja tú todo. La película, los niños, ¿no? La película está. ¿Cómo se llama en inglés esta película? ¿Ya la vieron ustedes? Sí, es Beast of No Country. Ajá. Of No Country. Beasts of No Country, sí. Está en Netflix. Es una película que nada más la vas a ver una vez. Eso sí, te lo aseguro, una sola vez. Para los que nos ven, es sobre los niños que secuestran en la guerra. En países de África para hacer los niños soldados. Es una Beast of No Country, se llama así, sí, correcto. Y esta película, Idris Elba es el actor. Sí, es una película, híjola, que refleja mucho de la guerra con África, en África, en un país ahí que ponen,
Bestia sin Patria se llama. Bestia sin Patria en español. En español. Es una producción del Reino Unido. Y bueno, se ha ganado muchos premios. Y sí, está Idris Elba, Abraham Atan y Kurt Ejiwawan, y Emmanuel Nin Adom Quay. Es una película que está muy dura. Si tienes 18 años la puedes ver, pero si tienes 45 vas a sufrir igual, no lo vas a entender, pero refleja mucho también, de mi punto de vista, lo que pasa en este país con el narco. ¿Sí? Sí. Es lo mismo prácticamente, reclutan niños y van creciendo, y cómo se van volviendo despiadados, ¿no? Y cómo un niño bueno se convierte en un niño malo, y obviamente con un desenlace pues trágico emocionalmente, ¿no? La deshumanización completa. Exactamente. La deshumanización y la pérdida de valor de la vida. Uh-huh. Que es lo que ha sucedido en África y es lo que ha sucedido en nuestro país. Sí. Era compañero mío, ahora es profesor en Nuevo México, colombiano. Y cuando empezó la guerra del narco, estábamos haciendo el doctorado todavía. Y él veía la escalada de violencia en México, un poco mayor que yo. Y nos comentaba, a compañeros mexicanos, él decía, lo que está pasando en México, decía, es lo que pasó en Colombia, uh-huh, cuando empezó la misma guerra del narco. Y lo que pasa es que la vida humana va perdiendo valor. Esta cuestión de los sicarios, de que pagas por matar, la vida humana pierde valor. Uh-huh. Y fue tristemente lo que empezó a suceder en nuestro país, que es lo que representa esta película. Ciudad Obregón está ahorita calientísimo. ¿Qué película recomiendas hacia nuestro público que puedan como conectarlos? Unas 2 mexicanas y unas 2 chilenas. Uy, no venía preparado para preguntas. para un... Capaz que eso me preguntó yo. Chilenas. Ahorita, bueno, comentabas tú Allende en su laberinto. Está en Netflix. Está padrísima esa película. Es muy buena. Y una del director que he estado estudiando últimamente, que es una tragicomedia, se llama No estoy loca. Ajá. Que es una buena producción, ¿no? Y representa una sociedad chilena actual, sí. Uh-huh. No es crítica del sistema. Ajá, sí. Absolutamente. Creo que he escuchado críticas de esa película. Sí. Es nueva, ¿no? Es nueva, este sí, año, es del 2018. Sí, es este año o el año pasado. 2018. Mexicanas, ahorita me he estado más enfocado en el cine chileno últimamente. No, pero mexicanas no importa que no tienen que ser de estas actuales. O sea, películas que tú digas, tienes que ver Los Olvidados de Luis Buñuel. Bueno, Cementerio de Papel es una de mis favoritas, que nos habla de la guerra sucia y de cuando hacen la apertura de los archivos general de la nación. Ajá. A mitad de los 2000. Y todavía de la violencia presente del gobierno y cómo tratan de encubrir esta apertura. No sé si recuerdas esta ley de cuando uh-huh, hacen la ley de apertura a los medios a los medios de comunicación. Cementerio de Papel se llama. Debe estar muy padre. Y sabes que yo conozco a un judicial cuando secuestran a la hermana de Echeverría, uh-huh, en los 70s, en plena guerra sucia. Un judicial que estaba en Guadalajara asignado y que le tocó andar ahí reventando chamacos para que le dijeran dónde estaban la señora hermana del presidente, y vive aquí en Caborca. Esa época es fuerte, y son cosas de las que no nos enteramos. Ahora, no estoy seguro, porque no trabajo yo con estos archivos, pero creo que estaban tratando de volverlos a cerrar. ¿A quién conviene tanta ignorancia en este país? A quienes estuvieron involucrados. ¿A quién le conviene que no se sepa? A todas las partes involucradas. Tal vez dentro de 50 años se vuelvan a... Si te fijas, el mexicano ignora prácticamente
más de 3/4 de su historia, ¿eh? Conoce la historia romántica de Benito Juárez, pero no conoce a Benito Juárez realmente como era. Conoce la historia romántica del 6 de abril, pero no entiende el contexto que había. Conoce la historia romántica de Quino, pero no entienden al Quino que vino prácticamente el Quino, pues para empezar nunca quiso estar aquí, o sea, le tocó y dijo, bueno, pues ya estoy aquí, ni modo. Pero conocemos como la historia romántica, pero no la historia real de lo que pasó. La historia se tiene que romantizar. Si conociéramos a todos los humanos, creo que no nos gustaría a nadie. No, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, para muchos era un personaje así que dicen, no, esa señora no, nada que ver con santidad ni nada, ¿no? Exacto, sí. O sea, los humanos tenemos fallas, tenemos lados buenos y malos. ¿Ya viste la serie que se llama, también está en Netflix, Llámame a Francisco? No he tenido oportunidad. Tienes que verla, es sobre el Papa Francisco en su juventud. La he visto anunciada, pero no. Ok, y la parte argentina esta de la represión, de cómo tiraban a la gente, porque eso es una realidad, la gente le tiraban, y en Chile también, de los aviones, sí. Las tiraban al mar, que se desbarataran ahí, ¿no? Y droga, o sea, los sedados, sedados a la gente la sedaban y la subían en un avión militar y en el mar, los tiraban a todos esos sedados, ellos ni se enteraban, pues, y se ahogaban ahí, duraban, pero a veces llegaban que otro cuerpo, o lo que sea, pero pues, ¿cómo identificas en el mar? Bueno, Argentina, los desaparecidos suman más de 30,000. Chile son alrededor de 10,000 desaparecidos. De la nada. Desaparecidos. Que no hay. Pues récord. Aquí andamos. Hay, por ahí, Sí. Desde el 2009 para acá, desde Felipe Calderón para acá, andamos por ahí. Exacto.